Capítulo 473. La sospecha de Noah. Vicente y Noah fueron juntos a ver a los gemelos en la sala de recién nacidos del hospital. Dado que los bebés habían nacido prematuros, fueron puestos en incubadoras separadas juntos con los otros bebés prematuros y solo podían ser observados a través del enorme ventanal. Los ojos de los pequeños aún ni siquiera se habían abierto y todo lo que se podía ver era inocencia pura en sus rostros, sin mencionar que la ternura en ellos era fuerte y clara bajo su piel arrugadita. Mientras los observaban, Vicente sintió la repentina necesidad de abrazarlos. «Mira, son mis hijos», exclamó al tiempo que le daba con el codo a Noah, sin apartar la mirada de los niños y con una sonrisa de oreja a oreja. Sintiendo el empujón, el capitán miró a los dos pequeñitos que lucían exactamente iguales y se quedó así por un rato hasta que notó que éstos movían sus diminutas manos. En ese punto no pudo evitar pegar las manos al vidrio frente a ellos debido a las ganas de agarrar sus deditos. Los recién nacidos eran demasiado puros y lindos como para resistirse. Sin embargo, después de detallar a esos dos, el ceño de Noah se frunció porque pareció haberse dado cuenta de algo, de modo que preguntó: «¿Tienen 6 meses?» «Sí», le respondió Vicente sin pensar mucho en la interrogante. «Pobres chicos, tuvieron que salir del vientre de Nina antes de lo debido. Es triste pensar que tendrán que permanecer en estas incubadoras por un tiempo y no podrán reposar en los brazos de su madre». Noah se quedó mirando a Vicente con los ojos entrecerrados y luego volvió a mirar a los bebés algo extrañado. «¿Estás seguro? No parecen tener 6 meses. Y no es por ser aguafiestas, pero los bebés así suelen tener una tasa de supervivencia muy baja. Ahora, la verdad es que a mí estos me parecen saludables». De inmediato la sonrisa de Vicente se borró para ser reemplazada por una expresión congelada y evitando el contacto visual con el capitán, volteó hacia otro lado. «¿Eh? Bueno, iré a ver a Demi para preguntarle qué está pasando», dijo cambiando rápidamente de tema. En vista de tal reacción, las sospechas de Noah de que el padre biológico de los gemelos era John y no Vicente se incrementaron. Además, él sabía que Nina amaba profundamente al CEO y por eso no creía que ella permitiera que otro hombre que no fuera ese la tocara en lo más mínimo. Y suponiendo que eso hubiese sucedido, la chica habría terminado odiando profundamente a Vicente, así que su relación no sería tan cercana como lo parecía ahora. En comparación a una pareja real con sentimientos genuinos, el uno por el otro, la forma en que se llevaban ellos y las emociones en sus ojos daban la impresión de ser más amigos que de enamorados. Por otro lado, Noah estaba seguro de que a Vicente le gustaban los hombres. Mientras lo miraba irse, sintió que éste estaba huyendo y evitando el tema que él estaba hablando en este momento. No obstante, como todavía no tenía evidencia de nada, todo lo que podía hacer ahora era seguirlo. Al final, ambos caminaron uno al lado del otro en silencio hacia la sala de Demi. En comparación a la de Nina, la lesión de ésta había sido más grave, por lo que estaba envuelta como una momia de la cabeza a los pies, con solo sus ojos descubiertos. Por si fuera poco, su pierna izquierda también estaba colgada en alto con un aparato ortopédico. De todos modos, pese a que ella tenía las peores heridas y que a Nina solo le dolía la frente, la última era quien seguía inconsciente. Conde Nangón
No bien escuchó la puerta abriéndose de mí, miró hacia ella como pudo, y al ver que era Vicente, se sintió un poco aliviada y emocionada, de modo que intentó sentarse. Viendo lo que estaba tratando de hacer, Vicente se le acercó rápidamente y le presionó el hombro con suavidad. «Quédate así, tranquila». Con un leve asentimiento, ella se recostó obedientemente e inclinó la cabeza poco a poco hacia un lado para poder mirarlo bien. Preocupada le preguntó: «¿Cómo está su esposa? ¿Ella se encuentra bien?» «Lo siento mucho. Todo esto es mi culpa. Estaba tan concentrada charlando con ella que no vi que el semáforo se ponía en rojo. Fue un accidente. Lo siento mucho, conde Nangón. Por favor, se lo ruego, castígueme para que pague por lo que hice». Parado detrás de Vicente, Noah notó como Demi decía todo en una sola respiración, como si lo hubiera practicado. Por alguna razón, él tenía un fuerte sentimiento de que ya la había visto. No estaba seguro de si era porque había demasiada gente espiando a Nina en el cine, cosa que lo ponía un poco nervioso, pero siempre que había alguien que intentaba acercarse a la princesa, él no podía evitar sentir dudas. «¿En serio? ¿Cómo no notaste los semáforos mientras conducías?», cuestionó Vicente, con el ceño fruncido por el enojo hacia ella. Mirando hacia otro lado, la chica bajó la cabeza con culpa. «Lo siento mucho. Admito mis faltas y lamento haberlo decepcionado, así como también lo siento mucho por los bebés». De pronto las lágrimas comenzaron a humedecer el vendaje bajo sus ojos y girando la cabeza de nuevo hacia Vicente agregó: «Por favor, conde Nangón, castígueme, haga lo que quiera, pero permítame seguir siendo su asistente. Aceptaré cualquier reprimienda, lo juro, pero no me quite mi puesto, por favor. Nunca más lo decepcionaré». De pie junto a la cama, la incomodidad invadió a Vicente por cómo habían resultado las cosas, y es que ya había cambiado mucho de asistente y solo Demi había resultado la más confiable, por lo cual se preguntaba cómo ésta había sido tan descuidada. Considerando todo eso, no le convencía mucho la justificación de la chica. «Yo investigaré al respecto. Mientras tanto, tú descansa aquí». «Está bien», respondió su empleada en voz baja, y en el fondo estaba un poco decepcionada. Antes de que su jefe pudiera irse, le preguntó: «¿Cómo está su esposa? ¿Qué hay de los bebés? ¿Ellos están bien?» «Nina todavía está en coma y los bebés se salvaron», respondió simplemente Vicente. Al escuchar eso, Demi forzó una sonrisa. «¿De verdad? Excelente. Me alegra que estén todos bien. Bueno, que descanses», dijo el conde para enseguida salir de la habitación sin decir más. Antes de irse, Noah le dio otro vistazo a la chica. Esta cambió su mirada de su jefe hacia el capitán y le dio un leve y cortés asentimiento. Dado que las habitaciones de Demi y Nina no estaban en el mismo edificio, Vicente y Noah tuvieron que pasar por el jardín central para poder llegar a la de la princesa. Tan pronto como ambos pisaron el camino de ladrillos del jardín, un grupo de reporteros se abalanzó hacia ellos, rodeándolos de tal manera que no pudieron caminar más. «Buenos días, conde Nangón. Escuchamos que su esposa tuvo un accidente automovilístico. ¿Es eso cierto? ¿Ella está bien? ¿Cómo se encuentra ahora? ¿Puede decirnos, por favor? ¿Pudo dar a luz a los bebés?» «Conde Nangón, lamento preguntar esto. ¿Están a salvo los bebés?» Atiborrado de interrogantes al conde, los reporteros se acercaron y le bloquearon el paso, y como eran tantos apuntando sus micrófonos hacia su cara, casi le golpearon la boca con ellos. En cuanto a Noah, como él no era alguien que les interesara, lo habían alejado. Desde fuera de la multitud,
Este se quedó mirando a Vicente con calma y se preguntó si debería irse. Sin embargo, el conde lo miró como pidiéndole ayuda con los ojos. Ante eso, Noah puso cara de molestia, pues pensó que Vicente debía haber tratado bastante con los medios durante toda su vida y podría contestar algunas preguntas con calma o irse sin decir nada. ¿Por qué necesitaría que él lo rescatara? Si bien Vicente sabía que podía mantener la boca cerrada y marcharse, el verse en medio de la multitud sin poder salir fue algo tan sofocante que le empezó a desarrollar un dolor de cabeza. Todas esas cámaras a su alrededor eran demasiado en ese momento. Entonces volvió a mirar hacia afuera de la multitud. No te quedes ahí parado. Ayúdame, exclamó para sus adentros. Disculpen, disculpen, por favor, exclamó el capitán lo suficientemente alto como para que los periodistas pudieran escuchar. Él había decidido ayudar al conde, además de que era muy alto y recto. Él había trabajado en casos penales durante todo el año. Definitivamente no eran rivales para él. De hecho, no necesitaba todas sus fuerzas para meterse entre ellos. Noah no tardó en poder sacar a Vicente de allí como todo un guardaespaldas. No obstante, los periodistas eran tercos y persistentes y estaban decididos a sacarle algo de información a Vicente. Condenangón se niega a hacer una declaración ahora porque algo le pasó a su esposa e hijos, ¿verdad? Al escuchar lo que le habían pedido los reporteros, Vicente se detuvo y no pudo más, pero a pesar de su enojo, mantuvo la compostura. Este es un hospital y los pacientes internados aquí necesitan descansar bien para poder recuperar su salud. Pero de todos modos, ustedes vinieron aquí con sus cámaras y hablando en voz alta. Si algo le sucede a alguna de las personas aquí debido al escándalo que ustedes están provocando, deberían sentirse culpables. Con eso, el ruido se calmó, pues toda la prensa presente se contuvo avergonzada. Sin embargo, algunos de ellos seguían desesperados por la noticia y estaban convencidos de que Vicente solo estaba poniendo excusas. Perdóneme, conde Nangón, pero si se respondiera a nuestras preguntas, no tendríamos que ser tan ruidosos. Al final, todo esto es culpa suya. Al escuchar eso, Vicente se burló. ¿Para quién trabajas? Y sin esperar la respuesta de la reportera, le echó un vistazo a la tarjeta de identificación sujeta a su blusa. Felicidades, ahora no te dejaré ir así como así. No tienes que decir nada y tómate eso como una amenaza de mi parte. Capítulo 474. John estaba celoso. Sintiendo una oleada de vergüenza apoderarse de ella, la reportera retiró la mano temblorosa que sostenía el micrófono a regañadientes. De inmediato Vicente se volvió hacia otra cámara y sonrió. Tanto mi esposa como los bebés están a salvo. Aunque ambos niños todavía están en la incubadora porque nacieron prematuros, eso es todo lo que necesitan saber. Pero no intenten averiguar cómo son mis hijos o solo tengan cuidado con lo que informan. Con eso volvió a sonreír cortésmente. No obstante, la advertencia había sido muy evidente. Después se fue de allí con orgullo y la cabeza en alto. Tan pronto como entró en el ascensor, se apoyó contra la pared, apretó el puño contra sus labios y soltó una risita. Ante eso, Noah no pudo evitar una mirada curiosa. ¿Qué ocurre? Nada. De pronto Vicente se echó a reír. Nina tiene razón. Tenemos que ser fuertes, ponernos a nosotros mismos como prioridad y dejar de tratar de complacer a los demás. Confundido, el capitán preguntó, ¿lo dices por cómo trataste a esa reportera? ¿Eso quiere decir que no eras así antes? Vicente suspiró antes de responder. No, yo no era así. No, resultó un poco aturdido por aquello. Pensé que siempre eras de esa forma, dijo.
Y ahora fue Vicente quien se quedó sin habla, tras subir más de 10 pisos sin que le dijera una sola palabra más al capitán. Fue cuando se abrieron las puertas del ascensor que dejó de ignorarlo para explicarle: dado que quiero ocupar este puesto, necesito construir una imagen casi perfecta frente a todos para ganarme su apoyo. Pero a veces me siento como alguien con esquizofrenia. Definitivamente, cada quien tiene dificultades en la vida de la que no todos o nadie sabe. Y durante las últimas 2 semanas, Noah pudo notar lo deprimido que estaba Vicente y la tensión mental con la que éste luchaba, especialmente de noche, porque tan solo un mínimo ruido suyo era suficiente para despertar al conde. Sin embargo, siempre parecía tener una energía infinita cuando hablaba con él. Por cierto, está anocheciendo, así que creo que perdiste tu vuelo. ¿Qué harás ahora?, le preguntó Vicente. ¿Qué tal si te compramos un boleto para mañana? Pensándole por un lado, Noah propuso: esperemos hasta que Nini se despierte. Está bien, respondió Vicente antes de darse la vuelta y seguirlo. En la puerta de la habitación, los dos se quedaron mirando a través del cristal, como John sostenía la mano de Nina y la observaba con preocupación, y la verdad era que no querían entrometerse, de modo que esperaron afuera por un momento. De repente sonó el celular del conde y al agarrarlo vio que era una llamada de Anne, suegra. ¿Por qué no nos avisaste que nuestra hija estaba dando a luz? Como los nervios habían hecho que Vicente olvidara de eso por completo, respondió con culpa. La operación acaba de terminar. Estaba a punto de llamarlos. ¿Por qué no nos los dijiste antes? Debiste habernos informado lo antes posible, cuestionó furiosa la reina. ¿Cómo está ella? ¿Lo que dicen en las noticias es cierto? ¿Nina está bien? ¿Qué hay de los bebés? Con cautela Vicente notificó: el médico dijo que Nina se despertará más tarde. ¿Eso quiere decir que ella todavía está inconsciente? La voz fría de Anne fue suficiente para darle escalofríos a cualquiera. Ya estamos en el hospital. Adiós. Dicho eso, la señora colgó. Tras quitarse el celular de la oreja, Vicente le echó un vistazo a las noticias. La princesa Nina ha dado a luz a gemelos. Madre e hijos están a salvo. Los medios parecían haber obedecido sus órdenes, o mejor dicho, seguido sus amenazadoras sugerencias, pues se limitaron a escribir un simple titular sin tergiversar nada. Al ver la noticia, el capitán preguntó: ¿van a venir los padres de Nini? Acaban de llegar al hospital. Probablemente ya estén en el ascensor. Vicente abrió el álbum de fotos de su celular, ya que cuando fue a ver a los niños tomó una foto a través del ventanal mientras nadie veía. No obstante, al agrandar la imagen se dio cuenta de que estaba tan borrosa que lo único que se podía distinguir era un vago contorno de los gemelos. Debería enviarlos, consultó Noah. No, ellos saben que está aquí. Nina y tú son buenos amigos. Y ellos no tienen problema con eso. Levantó repentinamente la mirada. Vicente posó sus ojos en el hombre sentado junto a la cama de la princesa y, entrando en pánico, gritó: ¿John? Abrió la puerta con un fuerte estruendo. John, los padres de Nina están aquí. Será mejor que te vayas lo antes posible, susurró al tiempo que corría hacia él. Sabiendo la magnitud de la situación, el CEO soltó a regañadientes la mano de la pequeña para ponerla sobre la cálida colcha, se inclinó y le dejó un beso en la frente. Luego sacó una mascarilla negra de su bolso y se la puso, pero solo 2 pasos después Noah lo detuvo. Ya es demasiado tarde. Bruce y Anne se habían acercado a toda prisa e iban seguidos por la esbelta figura de León. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido?, cuestionó Vicente con algo de nervios.
Sin dudarlo mucho, empujó a John a un lado y le advirtió: «No hagas ningún ruido ni te muevas tampoco. Trata de ser lo más invisible posible». Al escuchar eso, el cebo frunció el ceño y dudó si ese conde era un enemigo en realidad. «Mi querida hija, ¿cómo está mi querida hija?», dijo Bruce, apresurando su entrada a la habitación. La pareja corrió hacia la cama sin siquiera notar a John. Al principio, León tampoco lo hizo, pero impulsado por la curiosidad, el empresario giró la cabeza para mirar a sus suegros, lo cual fue suficiente para que su cuñado lo descubriera. «¿Tú?», balbuceó sorprendido el príncipe al tiempo que se detenía en seco. John volteó la cabeza enseguida, así que ambos quedaron mirándose fijamente. León abrió los ojos mientras se preguntaba: «¿No te dije que me hicieras caso? Deberías esperar mi señal». John solo pudo darle una mirada de disculpa. Sin embargo, ¿cuál era el punto de disculparse ahora? El príncipe apretó los dientes, puesto que él había estado soportando el castigo de estar esos últimos días en el castillo sin poder contactarse con nadie fuera de allí, y no esperaba que su cuñado estuviera deambulando por allí antes de que él pudiera buscar alguna solución. La verdad era que a él no le importaba si sus esfuerzos habían sido en vano, pero si sus padres se enteraban de lo de John, lo matarían. Con eso en mente, se frotó la frente para aliviar el estrés. «¿Cómo está mi hermana? ¿No se ha despertado ni una sola vez?», consultó mirando preocupado el rostro pálido de la chica. «¿Por qué no se ha despertado todavía?», cuestionó Bruce ansioso. «¿Hay alguna otra herida además de la de su cabeza?», preguntó Anne, quien estaba mucho más tranquila que su esposo e hijo. Dando un paso al frente, Vicente explicó: «El médico dijo que solo se lastimó la frente y que no hay otras lesiones graves en ninguna otra parte de su cuerpo. Ella despertará más tarde». «Eso es bueno». Ya sintiéndose un poco aliviada, la reina agarró una silla y se sentó. No obstante, apenas tomó asiento, vio dos caras extrañas. Primero se fijó en Noah. «Noah, eres amigo de Nina, ¿no?». «Buenas tardes», respondió éste cortésmente. Bruce lo miró de reojo y al notar su semblante noble y fuerte, concluyó que era rico, pero discreto. Entonces recordó que su hija hablaba mucho de él. «Noah, eres el superior de mi querida hija. Según Vicente, se suponía que regresarías hoy. Te retrasaste por Nina. ¿Estás bien?». «No pasa nada. No me iré hasta que Nini se despierte sana y salva». Por alguna razón, el capitán estaba algo nervioso y solo pudo mostrar una sonrisa incómoda. Al escuchar el tono amable de sus suegros hacia Noah, a John lo comenzaron a atacar los celos. A continuación, se puso de pie y bajó la cabeza un poco para tratar de pasar desapercibido, pero de todos modos eso no fue suficiente para escapar de la mirada fría que le estaba atravesando la piel. Aquella era una viva semejanza de la que solía tener Nina cuando estaba en guardia. Teniendo eso en cuenta, no hacía falta decir que provenía de su suegra. «¿Quién es él?», cuestionó Anne, mirando a Vicente para luego seguir observando a John. Ella tenía la leve sensación de que algo estaba pasando allí. Capítulo 475. Los apodos. Noah, Vicente, León y John quedaron atónitos, pues no esperaban que Anne se diera cuenta de que el último estaba allí. El príncipe miró hacia otro lado con nerviosismo al saber que no podía decir nada o también podría resultar en problemas. El capitán estaba en la misma situación, de modo que cuando abrió la boca no pudo pronunciar palabra alguna. «Mi guardaespaldas», soltó Vicente rápidamente. Fue lo primero que se le ocurrió. Además de eso, lo contraté como maestro para los niños. Cuando crezcan, él podrá enseñarles cómo protegerse. «¿Cuál es su nombre?», indagó Anne. Tragando grueso, el conde explicó:
Lo conocí esta tarde y al notar que es un excelente luchador, lo traje conmigo. Debido al accidente de Nina, he estado tan ocupado que olvidé preguntarle su nombre. Volteándose a ver al CEO, le preguntó, ¿cómo te llamas? Nina le había mencionado que John era un hombre de poder que siempre estaba preparado para todo, de modo que pensó que éste no habría ido a Isla C sin un plan. Teniendo eso en cuenta, lo único que pudo hacer fue dejarle el problema a él para ver si podía escabullirse con alguna ocurrencia. Xianlu, respondió con calma el hombre. Ya veo, dijo la reina, y para ya no interrogarlo más, y simplemente miró hacia otro lado. Dado que los bebés son prematuros, necesitarán todo el ejercicio que puedan hacer desde tan pequeños como sea posible. Serás responsable de cuidarlos a partir de ahora. Una pizca de sorpresa pasó por los ojos del CEO. Y si bien no quería cuidar de los hijos de otro hombre, vio eso como una oportunidad para acercarse a su pequeña. Si aceptaba, León no necesitaría devanarse los sesos para encontrar otra forma de que él pudiera verla. De acuerdo, dijo él. Por su parte, León y Noah aún no se habían calmado, pues no sabían si estaban fuera de peligro todavía o no. Vicente no tenía idea de qué estaban pensando Anne. ¿En serio? ¿No lo sabe? ¿O solo está fingiendo por alguna razón? Bueno, eso quiere decir que John puede quedarse con nosotros. Al menos eso se solucionó, pensó. Vicente, ¿dónde están los bebés? Preguntó Bruce con una gran sonrisa por lo ansioso que estaba de ver a sus nietos. Quiero abrazarlos. Son prematuros. Tienes que estar en incubadora por ahora, espetó Anne, como si fuese algo muy obvio. Nadie puede cargarlos todavía porque nuestras bacterias son dañinas para ellos. Como Bruce no había dado a luz nunca, obviamente no sabía tanto de maternidad como una madre, sin mencionar que sus hijos no nacieron prematuros, por lo cual no tenía esa experiencia. Al escuchar que la salud de sus gemelos podrían verse afectada de inmediato, lo invadieron los nervios. Está bien, estaré esperando a que el médico diga que es seguro verlos. Logré tomarles una foto a través del vidrio. Permítanme mostrarles, dijo Vicente para enseguida sacar su celular, abrir la imagen y entregarles el dispositivo. León frunció el ceño al ver la pantalla. Son un poco feos. Tú también lo eras cuando naciste, soltó Anne, fulminándolo con la mirada. Obedientemente el príncipe se quedó callado para dejar que sus padres vieran la foto con tranquilidad, aunque no sin antes echarles unas cuantas miradas más también. Esos eran los hijos de su adorada hermana, así que él los amaría sin importar cuán feos fueran. Pensando que habría dos niños siguiéndolo y llamándolo tío, no pudo evitar soltar una carcajada. Sus padres no le prestaron la más mínima atención mientras él seguía inmerso en su fantasía porque tenían los ojos fijos en los bebés de la foto. No deben pesar casi nada. De hecho, se ven mucho más pequeños de lo que era Nina cuando nació. Hay que cuidarlos muy bien, comentó Bruce, quien tenía innumerables preocupaciones por los pequeños. Poniéndose algo ansiosa, su esposa dijo, me pondré en contacto con la que fue niñera de León. Cuando él nació, no gozaba de buena salud y ella lo cuidó bien. No me importa pagarle mucho más para que nos ayude de nuevo. También la recuerdo, sin importar cuánto cueste, tenemos que contratarla. La secundó Bruce con entusiasmo. Por un rato, los dos quedaron mirando la foto y aunque estaba borrosa, los inundó de alegría. Vicente, ¿ya les pusiste nombre a los bebés? ¿Qué tal si lo hago yo? Preguntó Bruce alegremente. Si bien Vicente no quería decepcionarlo, si había discutido los nombres de los pequeños con Nina. Sí, ya lo hice, respondió
al tiempo que veía a John de reojo, Vance y Donald. Oh, ya veo, como era de esperar, Bruce se decepcionó un poco, pero pronto volvió a enarcar las cejas. Buenos nombres. Vance y Donald, repitió Anne. ¿Quién los eligió? ¿Tú o Nina? Lo hice yo y ella estuvo de acuerdo, respondió Vicente con decisión. A decir verdad, Nina lo había hecho, pero ya acababa de darse el crédito. La princesa estuvo tan contenta de poder elegir los nombres de sus hijos que incluso le estuvo agradeciendo sin parar durante días. En un punto ya no quería escucharla más. Por otro lado, Noah seguía pensando que los bebés eran hijos de John y cada vez se convencía más. Sin embargo, no entendía por qué Vicente aceptaba eso sin ningún problema, pero también creía que éste se había casado con Nina por intereses familiares y porque quería ocultar que le atraían los hombres. León actuó como si nada hubiera pasado, pero no estaba menos sorprendido o confundido que el capitán. Él no entendía qué había pasado entre el conde y su hermana. Lo que más le causaba curiosidad era por qué ella estaba dispuesta incluso a quedar embarazada de él. John estaba mucho menos sorprendido que el príncipe y al principio sintió que había algo especial en los nombres de los bebés. No obstante, luego lo dudó y creyó que estaba pensando demasiado. ¿Eligieron los apodos? Le preguntó León a Vicente. Me gustaría. Escojámoslo, exclamó Bruce, interrumpiendo a su hijo. Somos los abuelos de los bebés, y yo soy su tío, argumentó León en una queja, aunque a sus padres no les importó mucho que estuviera molesto. Tras mirar a John de reojo y pensarlo durante un rato, Anne dijo, a Vance podemos decirle Van. Y Don al pequeño Donald, intervino su esposo. Con un resoplido, Anne respetó. ¿Estás tratando de hacerme enojar a propósito? Piensa en otro. Aunque decepcionado, Bruce continuó pensando y comenzó a murmurar. Donald, Donald. ¿Qué hay de Don? Propuso León de repente. Sin embargo, su padre dijo lo mismo simultáneamente. Ante eso, Anne sonrió. Bruce estaba algo asombrado, y León tampoco podía creer lo que acababa de suceder. Parece que estamos pensando lo mismo. Nuestros corazones deben de estar conectados, dijo sonriente el hombre, palmeando a su hijo en el hombro. Sin palabras, el príncipe quitó la mano de su padre de su hombro. Ese es un buen nombre, dijo la reina con un asentimiento. Al mismo tiempo su esposo aplaudió, irradiando emoción. Ahora tengo 2 lindos nietos, Van y Don, dijo con alegría. En ese momento, Anne volvió a mirar a su hija, quien seguía inconsciente y con sus labios rojos repitió en voz baja, Van y Don. Capítulo 476. ¿Por qué Nina no ha despertado? Por la noche, la familia Nangón le pidió a Jet y a algunas otras personas que fueran a visitar a Nina y a sus hijos. Para su mala suerte, no pudieron ver a los niños, algo que los dejó bastante decepcionados. Sin embargo, por el bien de Bruce y Anne, tuvieron que mostrar cierta preocupación por Nina antes de irse. La pareja también se marchó después de que las visitas se retiraran. Ellos todavía tenían muchas cosas con las que lidiar. Ahora solo quedaron 4 personas en la sala. Ya pasaron varias horas. Nina todavía no ha despertado. Vicente se acercó a la cama y luego se preparó para sentarse sobre la silla que allí se encontraba. De forma inesperada, John extendió la mano y jaló la silla hacia atrás. «Cuidado», exclamó Noah. Desafortunadamente, la advertencia fue lanzada demasiado tarde. Vicente cayó al suelo y sus pies quedaron suspendidos en el aire. «¡Auch!»,
gritó ella. El rostro de León se retorció para formar una mueca siniestra mientras tomaba aire con fuerza. John, ¿qué rayos te pasa? Vicente alzó la cabeza ferozmente, condenando con la mirada al hombre lleno de indiferencia que acababa de quitarle la silla de un descuido para hacer énfasis en su molestia. Ella levantó el pie y pateó la pata de la silla. Sin embargo, John era un sujeto bastante grande, así que Vicente no pudo moverlo ni una sola pulgada. De hecho, terminó empujándose a sí misma por el suelo. La chica comenzó a sobar su cuerpo maltrecho, sintiendo que ya empezaba a formarse un moretón en la parte donde se golpeó. Maldita sea. Por primera vez en su vida, Vicente maldijo frente a desconocidos. León quedó atónito por un instante, pero luego comenzó a reír entre dientes. Él pensó que tal vez Vicente jamás sería capaz de superar a John, ya que este último era un individuo bastante astuto. Si a John no le importa que Nina haya tenido hijos con otro hombre, existen bastantes probabilidades de que los dos regresen y vuelvan a estar juntos, pensó él. León. Vicente se volvió hacia el hombre y lo fulminó con la mirada. ¿Mm? León tuvo que cerrar la boca en un intento de ocultar su sonrisa. El conde se puso de pie lentamente. Noah se acercó y le ofreció su brazo para que le resultara más sencillo levantarse. Aunque su ropa era bastante gruesa, Vicente pudo sentir los músculos de su brazo y el calor de su piel. De repente, ella recordó aquella vez en la que el hombre se cambió de ropa en su presencia. Las orejas de la mujer se pusieron rojas y rápidamente soltó el brazo de Noah. Gracias. La nariz de Vicente se puso roja como una remolacha y cuando se dio la vuelta tropezó con León. Oye, tienes una hemorragia nasal, exclamó León con sorpresa. Era la primera vez que veía a alguien tener una hemorragia nasal después de sufrir una caída tan leve. Noah se volvió para mirar a Vicente y le parpadeó con sus ojos claros. ¿Estás? No te preocupes. No me pasó nada. Después de decir eso, Vicente salió corriendo de la sala. Eso fue tan vergonzoso. Noah seguramente se dio cuenta de lo que estaba pasando. De ahora en adelante tendré que mantenerme lo más alejada posible de él. Vicente se ausentó durante un par de horas. Cuando regresó, ya eran las 9 de la noche. Teniendo en cuenta que aún no habían cenado, ella le pidió a alguien que le llevara comida. El criado al que se le encomendó la misión llegó a poco rato empujando un carrito de comida y le sirvió los alimentos con esmero. Sin embargo, solo había 3 pares de palillos. Eso era debido a que Vicente pidió que no le llevaran de comer a John. A pesar de que fue un acto descortés, el hombre no le dio importancia, ya que ni siquiera estaba de humor para comer. Él permaneció sentado en el borde de la cama, esperando a que Nina despertara. El tiempo siguió avanzando y cuando terminaron su cena colocaron las camas en la espaciosa sala y después cerraron las cortinas para dividir sus propios espacios. Ya eran las 11 cuando terminaron con sus labores correspondientes. Tristemente, Nina todavía no despertaba. Todos lucían bastante inquietos mientras esperaban pacientemente. León simplemente no pudo soportarlo más y de repente preguntó en voz alta: ¿Por qué todavía no despierta? Llamaré a la doctora para que venga a verla. Iré contigo. Vicente decidió acompañarlo. Al poco rato, la doctora finalmente ingresó a la sala. Ella hizo un chequeo preliminar y una vez que terminó con su rostro, apareció una expresión sombría. Esto es muy extraño. ¿Qué pasa? Preguntaron los presentes al unísono. John soltó la mano de Nina y se puso de pie para mirar a la doctora. Los penetrantes ojos del hombre enviaron escalofríos por su espalda. Tratando de mantener la compostura, la doctora respondió a toda prisa:
Nada, su temperatura corporal y su frecuencia cardíaca son normales. De hecho, sus síntomas no son nada grave, pero parece que simplemente está dormida. Al escuchar esto, todos lanzaron un suspiro de alivio. No obstante, León todavía se veía un poco incómodo. ¿Me podría dar una explicación más detallada de lo último que dijo? Todos los índices de la paciente son normales, pero me preocupa que todavía no haya despertado. Tenemos que esperar un poco más para saber si solo está durmiendo profundamente o se encuentra inmersa en una fase de sueño REM. La doctora hizo una breve pausa y luego se volvió hacia ellos. Por favor, no hagan nada que pueda perturbar el sueño de la paciente. Si mañana por la mañana no se despierta o reacciona de una manera anormal, avísennos lo antes posible. Al terminar, la doctora salió de la sala a toda prisa. John volvió a sentarse e hizo todo lo posible por no seguir molestando a Nina. Ni siquiera se atrevió a tomarla de la mano. Él solo se limitó a observarla atentamente, tratando de captar cualquier reacción anormal que pudiera aparecer. ¿Fase del sueño REM? Preguntó León, quien seguía confundido. Noah frunció el ceño y dijo: Es probable que Nini esté soñando. ¿Ha tenido pesadillas? Vicente negó con la cabeza y respondió: No, o por lo menos no ha notado ninguna en los últimos 6 meses. Luego, los dos se volvieron hacia John. En realidad, ella sí sufre de pesadillas. En ese instante, el hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre sus rodillas. El rostro lo frotó suavemente con las palmas de su mano y agachó la mirada antes de continuar. Albert nos encarceló en su laboratorio subterráneo. Después de que logramos escapar, Nina a menudo tenía pesadillas y soñaba que no podía encontrarme o reconocerme. La voz de John se fue suavizando conforme seguía hablando, con largas pestañas proyectando sombras sobre sus ojos, los cuales parecían temblar mientras recordaba aquellos desgarradores eventos. En la pesadilla de Nina, el mundo parecía estar envuelto en sombras sin vida. Ahí también había un río, y en ambas orillas se erguían un par de árboles bañinos, los cuales estaban colocados uno frente al otro. El cielo lucía tan nublado que parecía que el paisaje en realidad se encontraba dentro de una inmensa cueva. Nina estaba de pie debajo de uno de los árboles, rodeada de una niebla sofocante. En el otro extremo del río había una figura parada debajo del otro árbol. Nina conocía la identidad del hombre que se encontraba del otro lado. Ella intentó gritar el nombre de John varias ocasiones, pero sin importar cuánto lo intentara, ningún sonido salía de su boca. En cierto punto, ella rugió con tanta fuerza que su rostro incluso se puso rojo. Lo único que pudo emitir fue un leve chillido, el cual fue sofocado por el sonido del río que fluía. Después de mucho tiempo, una ráfaga de viento disipó un poco de la niebla que envolvía el lugar. Nina finalmente pudo ver a la figura que trataba de un hombre alto, con un elegante corte de cabello de estilo militar y un impecable traje negro. El rostro del individuo todavía estaba borroso, pero ella sabía que se trataba de su marido. Dejándose llevar por sus emociones, Nina saltó al río. Todo su cuerpo estaba empapado, pero cuando se puso de pie se dio cuenta de que el agua solo le llegaba hasta las rodillas. Al darse cuenta de ello, la mujer caminó a través del río. Cuando estuvo cerca de la orilla, de repente notó que había otro hombre parado debajo del árbol, pero ella no pudo reconocerlo. Poco a poco, más y más personas comenzaron a aparecer junto al río. Esto hizo que Nina se detuviera en seco.
sosteniendo un paraguas de color negro. Albert envolvió la cintura de Cristina con un brazo y abrió la boca como si tuviera la intención de decirle algo. Sin embargo, Nina solo escuchó a James decir: «Es un gran honor para mí». El hombre estaba poniendo el anillo de compromiso en el dedo de Emma. Michelle se quedó parada mirando alegremente cómo se desarrollaba la escena, llevándose de vez en cuando un bocado de pastel de fresa a la boca. Henry y Adrián estaban juntos y miraron hacia otro lado. Ellos se abrazaron discretamente, tratando de no llamar demasiado la atención. Toda la familia allí y todas las personas a las que Nina conoció en Lexington City aparecieron ante ella. Ella se paró en medio del río para mirar a todas esas personas. Sin embargo, una repentina ráfaga de viento hizo que todos desaparecieran como polvo. Nina abrió la boca con horror, pero todavía no era capaz de emitir sonido alguno. Después de volver en sí, la mujer finalmente corrió hacia el árbol, pero todos sus recuerdos se borraron en el instante que pisó la orilla. Su mente se quedó en blanco y sus ojos parpadearon. Un hombre se le acercó y la abrazó suavemente. La calidez que irradiaba este individuo hizo que Nina finalmente recuperara el sentido. Mientras sus lágrimas mojaban el cuello del hombre, ella murmuró: «Noah». Capítulo 477. Ella lo olvidó. Eran las 5 de la mañana. Noah estaba dando vueltas y más vueltas en la cama hasta que abrió los ojos, y aunque los había descansado durante toda la madrugada, no durmió en absoluto. En invierno las noches solían ser más largas que los días, por lo cual todavía estaba oscuro afuera, y como las luces de la sala estaban apagadas, también estaba oscuro adentro. Él salió de la cama y abrió las cortinas para encontrarse a John sentado en silencio junto a la cama de Nina, todavía en la misma postura que lo había visto al irse. ¿Pasó toda la noche así? Si bien el CEO escuchó el sonido que había hecho Noah, no se movió, sino que mantuvo su atención en su pequeña esperando que ya se despertara. Tras acercársele a él, el capitán le preguntó en voz baja: «¿Todavía no sale de ese estado? Lleva mucho tiempo así. ¿Será mejor que llamemos al médico antes de que termine de amanecer?» Por su parte, John no emitió palabra alguna. Ante su silencio, Noah volvió a hablar. «Tengo algo que decirte. Salgamos». No obstante, el CEO siguió quieto. «Se trata de Nina y es muy importante para ti». Una vez que el capitán terminó esa frase, John finalmente giró la cabeza para verlo, y tras echar un último vistazo a su pequeña, se puso de pie y salió de la habitación. Noah lo siguió y cerró la puerta al salir. Debido al sonido del clic de la cerradura, León se despertó con la frente cubierta de sudor y respiró hondo unas cuantas veces para calmarse. Él soñó que su hermana entraba en un estado vegetativo. Enderezándose, se secó la frente con el dorso de la mano. Ya despierta. Nina no está en estado vegetativo, sino solo durmiendo. El mismo médico lo dijo, se dijo a sí mismo. Acto seguido, se quitó la colcha de encima y se levantó de la cama, y tan pronto como sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se sentó en la silla junto a la cama de su hermana. Dado que el cojín todavía estaba caliente, supuso que John acababa de irse después de permanecer sentado allí toda la noche. Sin embargo, este no estaba alrededor. De hecho, el príncipe examinó la gran habitación con la vista y no vio a nadie. En ese instante, Nina por fin se movió y no paraba de murmurar: mis bebés, Nini», balbuceó León al tiempo que se ponía de pie para inclinarse cerca de su hermana,
y escuchar lo que ella intentaba decir. Al entenderla le dijo: tus bebés están bien. Por ahora los mantienen en incubadora y hay enfermeras especiales que los están cuidando. Moviendo un poco la cabeza, la princesa dejó de murmurar. Nini, despierta. Después de algunos intentos más de hacerla despertar, él escuchó un leve ruidito y se emocionó mucho. Siempre y cuando su hermana saliera de ese estado, todo estaría bien. Entonces ella abrió poco a poco los ojos y dijo con voz ronca: ¿León? Sí, aquí estoy, respondió él, casi rompiendo a llorar. De inmediato encendió las luces de la habitación. La repentina iluminación hizo que ambos cerraran los ojos al mismo tiempo. Cuando volvieron a abrirlos, todavía sentían un poco deslumbrados, de modo que se tomaron su tiempo en adaptarse. Por fin despertaste, Nini. Me alegro mucho de que estés bien. Casi me matas del susto, dijo León antes de inclinarse a abrazarla. El cálido abrazo y respiración acelerada de emoción de su hermano hicieron que la chica sonriera levemente y le diera una palmada en la espalda. Estoy bien, solo me duele un poco la cabeza. Supongo que dormí demasiado, comentó ella con el ceño fruncido, aunque pronto se relajó. ¿Dónde están los bebés? Te escuché decir que mis hijos están bien. Sí, así es, respondió su hermano al tiempo que se ponía de pie y peinándose un poco agregó: ya que nacieron prematuros, es necesario mantenerlos en incubadoras por un tiempo. A nuestros padres les pusieron apodos. El mayor le diremos Van y al menor Don. Vaya, genial, exclamó Nina con una sonrisa. Sus labios ya habían comenzado a recuperar el color y en general ella se veía diferente. Ahora su sonrisa era gentil y accesible y ella exudaba una calidez material que no estaba allí antes. ¿Por cuánto tiempo dormí? Tras preguntar eso, ella se sentó con cuidado y enseguida León agarró una almohada para acomodarla en su espalda. Aproximadamente unas 13 horas desde el accidente, respondió su hermano mientras se ponía de pie y le servía un vaso de agua. Hidrátate. No has bebido ni comido nada en muchas horas. ¿Tienes hambre? Negando con la cabeza, Nina se limitó a tomar el agua poco a poco, sintiendo que cada célula de su cuerpo volvía a la vida. Fueron solo 13 horas. Pensé que había estado así por días. Tuve un sueño, pero no puedo recordarlo. Es solo un sueño. No tienes que preocuparte por eso, dijo León, acariciándole la cabeza. Habiendo dejado vaso vacío, Nina le pidió que volviera a llenarlo, y con cada gota ella que vaciaba de éste sentía como si algo dentro de sí fuese desvaneciendo. De repente le comenzó a doler mucho la cabeza. León, mirándolo fijo, ella quería decirle algo, pero se puso a darle vueltas en su cabeza. Creo que yo, dijo sin terminar su frase. Su hermano le estaba enviando un mensaje a sus padres en ese momento y luego de decirles que Nina se había despertado, rápidamente se volteó hacia ella de nuevo para preguntarle: ¿qué pasa? ¿Quieres que llame al médico? No, no, estoy bien. Dicho eso, ella le agarró la muñeca y dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Poniéndose nervioso, León cuestionó: ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Te duele algo? ¿Es tu estómago o la cabeza? No, quiero llorar, dijo ella, tocándose las lágrimas con confusión. Después se quedó mirándose las yemas de los dedos por un rato. ¿Por qué mi mente está tan en blanco? ¿Qué? Soltó el príncipe porque no entendía lo que ella trataba de decir. ¿A qué te refieres con en blanco? No lo sé, respondió ella sacudiendo la cabeza. Entonces una especie de hiperventilación la hizo sentir un vacío en su corazón,
como si hubiera perdido algo sin poder decir qué. Sin perder tiempo, León le tocó la frente y las mejillas. ¿Por qué estás diciendo tonterías? No lo sé, respondió ella, volviendo a negar con la cabeza. Bien, bien, ya no pienses más, estoy aquí. Todos estamos aquí, la consoló él con otro abrazo. No obstante, Nina seguía sin poder deshacerse del horrible sentimiento. ¿Dónde está mi esposo? Preguntó ella repentinamente. Atónito, su hermano consultó. ¿A cuál te refieres? ¿A Vicente o a...? Aquí estoy despierto, lo interrumpió Vicente, saltando de la cama para abrir las cortinas y correr hacia ellos. Al ver a Nina con la espalda apoyada en la cabecera de la cama, no pudo evitar derramar un par de lágrimas y se paró en sus pies diciendo: Estoy muy emocionado de verte despierta y a salvo. ¿A salvo? Volteándose para mirar al conde, León cuestionó: ¿No pudiste haber usado una palabra más apropiada? Ignorándolo, Vicente solo dijo con una sonrisa: Lo que quiero decir es que me alegro de que ella esté bien. Eso está mejor, replicó el príncipe antes de voltearse de nuevo hacia su hermana, quien estaba un poco confundida. Aproximándosele a la chica, Vicente le preguntó con preocupación: ¿Cómo te sientes? ¿Estás lo suficientemente cómoda? ¿Necesitas que te traiga algo? No, Vicente, estoy bien. Gracias, respondió ella con una sonrisa. Sin embargo, su expresión estaba llena de pura cortesía y nada más, como si no supiera que habían estado viviendo juntos durante más de 6 meses. Con las cejas arqueadas de duda, el conde sintió que algo andaba mal, aunque no podía decir exactamente qué era. Vicente, ¿dónde está Noah? Consultó Nina al tiempo que examinaba a su alrededor. Habiendo notado 3 camas vacías y cortinas corridas, ella volteó la cabeza hacia la puerta. ¿No estabas buscando a tu marido?, cuestionó Vicente con una gran confusión. Sonriente, Nina respondió: ¿Y no es Noah mi esposo? Recuerdo habértelo dicho. Ni bien ella terminó sus primeras palabras, Vicente la miró con los ojos muy abiertos. Por su parte, León quedó helado, y así ambos no pudieron hacer más que mirar a la tranquila princesa con total incredulidad. Capítulo 478. Un gran dolor de cabeza. León y Vicente voltearon mecánicamente la cabeza el uno hacia el otro e intercambiaron miradas. ¿Qué es lo que ella acaba de decir? ¿Acaso dijo que Noah era su marido? ¿Dónde deja eso a John? No lo sé. ¿Qué le pasa? Tampoco tengo idea. El príncipe sintió que ahora era él quien iba a tener dolor de cabeza y se preguntó si dar a luz de alguna manera había estropeado los recuerdos de su hermana. Si yo no hubiera escuchado lo que ella acababa de decir, se volvería loco. León estaba tan aturdido que ni siquiera pudo pronunciar una palabra más. Nina, ¿cómo te refieres a Noah?, preguntó Vicente tentativamente, pensando que estos dos frente a ella estaban actuando de manera extraña. La princesa frunció el ceño. Noah es mi esposo. ¿No lo sabías? Esta vez ni su hermano ni el conde pudieron soportarlo más, de modo que la sorpresa y el pánico se hicieron evidentes en sus ojos. Por un momento no supieron qué hacer. Y es que nunca se habían encontrado con una situación así. Es decir, Nina los recordaba a ellos dos, pero tenía a John y a Noah mezclados, lo cual era increíble. León tomó 2 respiraciones profundas y comenzó a caminar de un lado a otro frente a su hermana. Por su parte, Vicente tragó grueso y agradeció a todos los dioses que John y Noah no estuvieran en la habitación. De lo contrario, esos dos de seguro se habrían ido a las manos. ¿Qué ocurre?, cuestionó Nina.
Nada, respondió Vicente enseguida, para luego sacar su celular porque tenía que confirmar algo. ¿Reconoces a este hombre? Consultó mostrándole una foto de John. En un nerviosismo silencioso, el príncipe observó la escena que desarrollaba frente a él y estaba tan ansioso que sus palmas comenzaron a sudar. El hermoso rostro de John estaba en la pantalla. Sus rasgos angulados eran como una obra maestra divina y que sus ojos oscuros eran más fríos que la brisa del invierno. Su expresión amable de antes se convirtió entonces en un gruñido de agonía, y golpeándose el pecho con el puño, el rostro se le puso mortalmente pálido. Ella sentía como si una gran roca la estuviera presionando lenta pero fuertemente su corazón. De pronto, un terrible dolor de cabeza casi la cegó en el acto. ¡Ay! Duele, duele, gritó. Su cerebro parecía querer estallar y con fuertes latidos le enviaba una ola de dolor deliberadamente a todo su cuerpo. Automáticamente ella se presionó los labios y también los lados de la cabeza. Duele, León, por favor ayúdame, soltó ella en gritos entrecortados mientras su frente se comenzaba a llenar de sudor. Por un segundo golpeó el celular de Vicente, pero enseguida volvió a poner las manos a los lados de su cabeza. Su repentina reacción a la foto del CEO había tomado a León y a Vicente por total sorpresa, dado que el llanto de su hermano le rompía el corazón al príncipe. Corrió hacia ella sin dudarlo y la abrazó con fuerza. «Shh, estoy aquí, tranquila». Al contrario de sus palabras, él se volteó hacia Vicente con nerviosismo para decirle sin emitir sonido: «Ve a buscar al doctor ahora». Tras un asentimiento, el conde salió corriendo. Tan pronto como llegó a la puerta, se topó con John y Noah, quienes se habían apresurado al escuchar a Nina gritar. Por suerte, no había otros pacientes en ese piso, y la conmoción los habría despertado. «¿Qué ocurre? ¿Nina está bien? ¿Qué pasó?». Cuando los dos hombres estaban a punto de entrar corriendo, escucharon a León exclamar: «No lo dejes entrar». Él había pensado que si su hermana veía al CEO en persona, el dolor de seguro la mataría. Sin soltarla, él le presionó la cabeza contra su pecho para evitar que se volviera, mientras que ella se agarró a su cintura con tal fuerza que le estaba clavando las uñas. León solo pudo apretar los dientes y soportar el dolor. «John, no puedes entrar», dijo Vicente al tiempo que extendía la mano para detener al hombre de 1,90 m que lo empujaba con todas sus fuerzas. «Busquemos al médico». El CEO no tenía pista alguna de qué estaba pasando exactamente, pero todo lo que sabía era que algo en el llanto de Nina le sonó muy doloroso. Él tenía que verla y asegurarse de que ella estuviese bien. Con eso en mente, sacó de un empujón a Vicente de su camino. «Maldita sea, te dije que no entres allí. No, ayúdame, no lo dejes entrar o Nina sufrirá», suplicó al ver que no podía detener a John. Temiendo que algo malo pudiera pasar a la princesa, Noah agarró al CEO y cerró la puerta de la habitación de vuelta. «Llama al médico de guardia. Nina tiene un terrible dolor de cabeza», le pidió Vicente al capitán. «De acuerdo», respondió éste y soltó a John para hacer lo que le acababan de pedir. En ese momento los ojos del CEO se habían puesto rojos y a través del cristal de la puerta vio a su pequeña sentada en la cama. Ella ya no estaba gritando, en cambio estaba acurrucada en los brazos de su hermano, luciendo muy asustada. «¿Qué pasó?», preguntó, y al fin se había quedado donde estaba, sin insistir más en entrar a ver a Nina. Sudando y con las manos en las caderas, Vicente respondió: «No sé qué pasó exactamente, pero…». Entonces se cayó
por la inseguridad de cómo contarle lo que acababa de pasar. Al mirar el rostro lleno de tensión e inquietud del hombre, no supo qué decirle. John observó con cuidado a Nina a través del cristal y pudo ver que León estaba hablándole mientras ella seguía abrigada en sus brazos. La cama estaba demasiado lejos de la puerta, por lo que él no podía escuchar lo que el príncipe estaba diciendo. En vista de que Vicente no continuó, cuestionó impaciente. ¿Pero qué? ¿Estás seguro de que quieres que te lo diga? Lo que le preocupaba en realidad era que John no pudiera soportar tan golpe. Solo dilo, espetó John con frialdad, pues ya se lo estaba agotando la paciencia. De dientes apretados, Vicente soltó sin más. Nina no te recuerda. ¡Pum! Esas palabras fueron como una bomba para los oídos y el alma de John, y él ni siquiera había tenido la oportunidad de cubrirse. Con los ojos bien abiertos, se volteó para mirar al conde y tratar de encontrar un indicio de broma en su rostro. Este tipo de bromas no deberían hacerse y no merecen perdón. Pensando eso, apretó los puños con tanta fuerza que las venas de sus manos comenzaron a brotarse. Sin embargo, Vicente tenía una expresión seria, así que tuvo que procesar de nuevo lo que le acababa de decir. Cuando Nina se despertó, preguntó por su marido. León y yo pensamos que te estaba buscando a ti, pero luego dijo que estaba buscando. Comenzó Vicente y tras una pausa continuó. A Noah. De pronto los ojos de John empezaron a verse como dos abismos sin fondo y se escuchó un leve sonido proveniente de sus puños. De todos modos, le indicó al conde que continuara, y si se atrevía a decir tonterías, le golpearía la cara. No obstante, Vicente no tenía miedo porque estaba diciendo la verdad. Créeme, yo le pregunté para corroborar y asegurarme de que no pasaba nada malo en sus recuerdos, por lo que le mostré tu foto y le pregunté si te conocía. Sin embargo, no bien te vio, gritó y se quejó de un terrible dolor de cabeza. Es por eso que León no te dejó entrar. Al escuchar eso, John se quedó tan quieto que ni sus músculos faciales se contrajeron. Solo sus puños se apretaban cada vez más, mientras él estaba allí envuelto en un silencio mortal. John, ¿estás bien? Preguntó Vicente sin poder evitarlo. A cualquiera que estuviera en el lugar del CEO se le rompería el corazón. ¡Pum! Sin decir nada, golpeó la pared blanca y su sangre fresca fluyó por la pared. El sonido del impacto resonó en el vacío pasillo. Finalmente sucedió, murmuró John con labios temblorosos, manteniendo sus nudillos ensangrentados en la pared. Lo que le había preocupado desde hace un tiempo estaba sucediendo. Capítulo 479. Confusión. Noah regresó con el doctor siguiéndolo de cerca. Al verlos acercarse, John se hizo a un lado diligentemente. Como el bienestar de Nina era su prioridad, él decidió quedarse en el mismo lugar y no cruzó la puerta. Simplemente vio como Noah y el doctor entraban en la sala para después cerrar la puerta detrás de ellos. Vicente también se quedó afuera para hacerle compañía. Sin importar lo que pasara, John seguía siendo el padre de sus ahijados, por lo que la conciencia de la mujer le decía que no podía dejarlo solo después de lo que acababa de decirle. El doctor decidió llevar a Nina a otra zona del hospital para hacerle un chequeo general. León quería ayudar, así que se inclinó y tomó a su hermana entre sus brazos. Luego siguió al doctor fuera de la sala, con la mujer acurrucada contra su pecho. Vicente estaba a punto de decirle a John que se ocultara, pero este último reaccionó mucho antes y ya se había alejado.
La esbelta espalda del hombre ya no lucía tan alta y recta como antes. Realmente era un espectáculo muy doloroso de ver. John tenía muchas ganas de echarle un vistazo a Nina con la esperanza de que lo reconociera y corriera a sus brazos. Él la envolvería en su abrazo y enjuagaría sus lágrimas como en los viejos tiempos. Sin embargo, por el momento eso se había convertido en un deseo tonto y extravagante. El hombre ni siquiera tenía idea de cuánto tardaría Nina en recuperar sus recuerdos. Le tomaría un mes, 6 meses, un año o el resto de su vida. El pasillo se tomó oscuro y solitario. Ni siquiera se podían ver cada uno de sus extremos. John no tenía idea de cuánto tiempo llevaba ahí. Estaba inmerso en un bucle de pasos que iban y venían, desfilando por puertas que se abrían y cerraban. Todo a su alrededor parecía estar envuelto en niebla. John volvió la cabeza hacia el final del pasillo, solo para descubrir que no estaba ni cerca ni lejos. Ya volvieron los tres, pero todavía no conocemos los resultados de los exámenes. Deberías ir a casa y descansar un poco. Nos pondremos en contacto contigo en caso de que surja algo. Vicente estuvo con John todo el tiempo. Cuando el hombre se dio la vuelta, vio a Nina a través del cristal de la puerta. Ella sigue dormida. Necesito verla. Usaré una máscara. La voz de John era baja y profunda, con una ligera pizca de desolación. Vicente comprendió la situación de inmediato y respondió: Está bien, pero primero entraré para notificarle a León. Si él está de acuerdo, te lo haré saber. Está bien, espera aquí. Vicente empujó la puerta para abrirla y una vez dentro, León rápidamente le hizo un gesto para pedirle que guardara silencio. La mujer asintió con la cabeza y tomó asiento en el área de descanso. León y Noah también se acercaron y se sentaron. John sigue afuera. Nina está dormida. ¿Puedes dejarlo pasar? Quiero preguntarle algo. León levantó la barbilla y Vicente se puso de pie para pedirle a John que pasara a la sala. Al entrar, el hombre mantuvo los ojos fijos en la cama donde descansaba su amada. Era evidente que él tenía muchas ganas de volver a verla. Deja que mi hermana siga descansando. Por favor, toma asiento. León hizo un espacio para que John pudiera sentarse. Después de que el hombre tomara asiento, el hermano de Nina de inmediato lanzó una pregunta. Anteriormente nos contaste algo sobre una pesadilla. Mi hermana dijo que últimamente había estado soñando, pero por alguna razón no lograba recordar lo que sucedía con exactitud, como si su mente, por momentos, se pusiera en blanco. Poco antes, mientras estabas afuera, aproveché la oportunidad para hacerle más preguntas. Nina no recuerda a Michelle ni a los demás. Ella solo recuerda a Lexingport City y a Noah. Me comentó que los otros nombres le sonaban familiares, pero le dolía la cabeza cada vez que intentaba relacionar los nombres con caras. El médico no encontró nada malo. Su único diagnóstico fue que Nina se lastimó la parte de la cabeza que se encarga de almacenar sus recuerdos. León hizo una pausa para mirar a todos los presentes. Tras dejar escapar un suspiro, él continuó. Pero incluso si la memoria de Nina estuviera dañada, sería imposible para ella confundir a John y Noah, ¿no creen? El desconcierto escrito en el rostro del hombre se reflejó en los demás. Memory charm. La sangre en el dorso de la mano de John se coaguló y las manchas de sangre se enroscaron en su mano cuando pronunció esas palabras. Él entrecerró los ojos y continuó. La vez que Albert capturó a Nina, la utilizó como sujeto de prueba para una nueva droga que se estaba desarrollando. Fue nombrada Memory Charm
también conocida por las siglas MC. Sus efectos secundarios eran prácticamente desconocidos, pero se suponía que su propósito era modificar la memoria de una persona. ¿Modificar la memoria de una persona? Vicente jadeó con sorpresa. ¿Existe una droga que sea capaz de lograr eso? Habla más despacio, le respondió León mientras le echaba un vistazo a Nina, quien seguía en la cama. Afortunadamente, ella no se movió. Vicente se sintió culpable y de inmediato bajó la voz. ¿Pero por qué rayos pasó eso? ¿Por qué usó a Nina como sujeto de prueba? ¿Quién es ese maniático? Es mi tío, respondió Noah en voz baja. Él jamás imaginó que Albert se atrevería a inyectarle a Nina una droga potencialmente peligrosa y que todavía estaba en la fase de desarrollo. ¿Qué? Vicente miró al hombre con incredulidad. León decidió intervenir. No es de extrañar que mi hermana ahora piense que Noah es su marido. Le dio un terrible dolor de cabeza con solo ver una foto de John. Nina, ¿cree que soy su marido? Fue hasta ese momento que Noah se enteró de lo que estaba pasando. León y Vicente asintieron al mismo tiempo. De repente el hombre sintió que una ola de nostalgia lo invadía. El 20 de mayo del año pasado, Nina, de forma involuntaria, lo llamó cariño. En ese momento, él simplemente lo vio como un simple accidente, pero resultó ser una especie de presagio. Vicente se detuvo a pensar por un rato y luego dijo, si se supone que solo modifica ciertos recuerdos, ¿por qué hay tanta gente a la que Nina ya no reconoce? La pérdida de memoria será uno de los efectos secundarios de esa droga. No lo sé. La droga no estuvo en desarrollo durante el tiempo necesario, por lo que no se documentó nada relacionado a sus efectos secundarios. La sustancia era sumamente inestable cuando Albert se la inyectó a Nina. La voz de John ahora sonaba ronca. Vicente volvió a emitir un grito ahogado y luego susurró con una evidente ira. «¡Ese maldito está loco!». Pero bueno, ahora que sabemos quién creó la droga, podemos ir con él y exigirle